Para la clase de fundamentos clínicos voy a estarles discutiendo sobre el sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es uno de los sistemas más complejos de la estructura, ¿verdad? De lo que compone la estructura del cuerpo humano. Nuestro cuerpo tiene más de 100 billones de células que operan de manera constante, ¿verdad? En conjunto alrededor de todo nuestro cuerpo y son las que, ¿verdad? Se encargan de coordinar las actividades que se realizan a nivel voluntario y a nivel involuntario. Cuando hablamos de una actividad voluntaria, es una actividad, ¿verdad? Que por decisión de nosotros vamos a ejecutar. Por ejemplo, vamos a a levantar un libro de una mesa, pues eso es una acción voluntaria porque nosotros estamos pensando qué es lo que vamos a realizar. Así que a través de ese, ¿verdad? De esa idea, de esa instrucción, nuestro cuerpo ejecuta ese movimiento que permite llevar a cabo la acción de levantar el libro. También, por otra parte, las actividades involuntarias son aquellas que no requieren que nuestro cuerpo envíe una señal, sino que nuestro cuerpo lo hace porque son parte de las funciones que se realizan, ¿verdad? En términos de la estructura corporal. Nosotros como seres humanos y nuestro cuerpo tiene la capacidad y la habilidad de poder escuchar, de poder pensar, sentir, tocar, podemos ver, podemos hablar, nos podemos mover entre muchas otras actividades y muchas otras cosas que podemos realizar. Esto, ¿verdad? Partiendo de la premisa que nos encontramos con un funcionamiento, perdón, óptimo de nuestra estructura, nos encontramos, ¿verdad? Contamos con buena salud y todo está en orden. Hay una serie, ¿verdad?, de situaciones que provocan que nuestro cuerpo comience a secretar o a liberar hormonas y esta a la misma vez nos permite poder reaccionar a eventos que ocurren de manera repentina o de sorpresa. Algunas, ¿verdad?, de estas situaciones son las situaciones donde hay peligro, situaciones de dolor, donde hay cambios, ¿verdad?, bastante drásticos en términos de temperatura. La temperatura está muy fría o la temperatura está muy caliente y situaciones que tienen que ver con lo que es el tacto. Situaciones de peligro, cuando nos asustamos, cuando sentimos temor, nuestro cuerpo libera hormonas que nos permiten reaccionar a esa situación de peligro, de miedo, de temor. Lo mismo ocurre cuando sufrimos un golpe o una herida, tenemos un dolor, el dolor que nos está provocando, ¿verdad? Esa herida, esa lesión, provoca que se secreten otras hormonas que también nos eh, permiten poder eh, actuar basándonos, ¿verdad?, en esa situación que estamos enfrentando. Cuando nuestro cuerpo enfrenta cambios drásticos de temperatura, que nos encontramos en un lugar que la temperatura es bien fría, nuestro cuerpo libera hormonas que nos permiten, ¿verdad?, ajustarnos a esa temperatura y tratar de preservar nuestra, ¿verdad?, nuestra conciencia, nuestro estado. Ante esa situación, lo mismo ocurre con el calor. Y cuando hay situaciones donde hay unos, ¿verdad? Un tacto, nos están tocando de una manera particular, también eh, esas hormonas nos permiten responder y reaccionar a esa situación. Nuestro sistema, en términos generales, tiene la función de recibir y emitir. Se fijan, no solamente ordena, sino también recibe instrucciones y al emitir y recibir son señales o estímulos. Se dan instrucciones y se reciben estímulos, ¿verdad?, que permiten el funcionamiento de diversas partes del cuerpo. Esto ocurre a nivel de toda nuestra estructura, o sea, no solamente se lleva a cabo una sola función, estos ocurren de manera dinámica, estas señales se emiten y se reciben de manera dinámica y constante, por lo que es por eso que este sistema se considera una de las estructuras más complejas, ¿verdad? Por la amplitud, esa actividad dinámica de recibir y emitir señales a la misma vez en diversas partes del cuerpo que permiten que nuestro cuerpo a la misma vez eh, realice ciertas actividades, pues conlleva, ¿verdad?, una actividad superior a la de otros sistemas tal vez. Este sistema se divide en dos divisiones grandes. Se encuentra el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que más adelante van a estar discutiéndose más en detalle. En esta imagen pueden ver la composición de lo que es el sistema nervioso. Si ustedes se fijan, cuando discutimos sistema
anteriores, sistema cardiovascular, sistema digestivo, por ejemplo, sistema urinario, sistema reproductor, cada sistema se contenía dentro de un área, por decirlo así. Por ejemplo, el sistema cardiovascular sí viajaba a todo el cuerpo, pero era más limitado. El sistema digestivo, ¿verdad? Comenzaba con lo que era la boca y se contenía en lo que era la zona torácica y la zona abdominal. Lo mismo ocurre con el sistema reproductor, donde todos sus órganos se encuentran entre la zona pélvica y la zona abdominal. El sistema nervioso no trabaja así. El sistema nervioso se encuentra en todas las partes de nuestro cuerpo por todo lo que incluye su funcionamiento y su actividad. Cuando hablamos del sistema nervioso central, nos referimos única y específicamente a lo que es cerebro y cordón espinal. O sea, a nivel de la cabeza, lo que ¿verdad? Lo que nuestro cráneo protege, el cerebro, es donde se lleva a cabo, ¿verdad? La actividad principal. Y el cordón espinal es lo que representa, ¿verdad? Lo que se encuentra en nuestra columna vertebral, que es donde se generan todas esas terminaciones nerviosas que permiten todas las funciones que nuestro cuerpo puede realizar. Este sistema nervioso central representa lo que es nuestro núcleo, el núcleo de nuestro procesamiento mental. Si nuestro sistema nervioso central padece una condición o no se encuentra en óptimas condiciones, nuestra mente, ¿verdad? Y nuestro funcionamiento corporal van a estar afectados. Este sistema, esta parte del nervioso central, se encarga de poder manejar, procesar la información que se recoge a través de los 5 sentidos del cuerpo. Y ya yo esto de los 5 sentidos se lo he mencionado antes, pero para refrescarlo, nuestro cuerpo posee 5 sentidos. Esos son el tacto, o sea, lo que nosotros tocamos a nivel de las manos, el olfato, ¿verdad? Esos olores que entran a través de la cavidad nasal o de la nariz, el gusto, el sabor, cómo nosotros percibimos, ¿verdad? La ingesta de alimentos y cómo nosotros podemos identificar cada uno de esos sabores a través de la boca y los componentes, ¿verdad? De la cavidad oral. La vista, todo lo que podemos percibir en términos visuales utilizando nuestros ojos y cómo nuestro cerebro procesa todas esas imágenes. Y la audición es todo lo que se transmite, ¿verdad? A través de ondas de sonido y entra por nuestros oídos y por todo el proceso, ¿verdad? De audición. Así que nuestro sistema nervioso central, recapitulando, trata con lo que es cerebro y cordón espinal y procesa, ¿verdad? Toda esa información que nuestro cuerpo recibe a través de los 5 sentidos que cada ser humano posee. Y bueno, no necesariamente cada ser humano, por lo general estamos asumiendo, ¿verdad? Cuando estamos hablando del sistema, asumiendo que esta persona se encuentra en una salud óptima. Sabemos que hay personas que padecen ciertas condiciones que tal vez le impidan poder tener desarrollados sus 5 sentidos. Y ese es el caso de personas que padecen de condiciones auditivas, que tienen pérdida de audición, personas que son no videntes, que no tienen esa capacidad, ¿verdad? De poder manejar e interpretar imágenes a través de los ojos. Así que personas que no pueden llevar a cabo el diálogo, no pueden hablar, son las personas mudas. Así que esas personas son excepciones a las reglas porque no tienen sus 5 sentidos desarrollados. En esta imagen les presento cómo se ve el sistema nervioso central. El sistema nervioso central compone lo que es cerebro y el cordón espinal que viaja a través de la columna vertebral, ¿verdad? Es ese núcleo que va conectado al cerebro y es lo que permite que toda esa información que se recoge a través de los sentidos sea procesada. La segunda división del sistema nervioso es el sistema nervioso periférico. En este caso, también este sistema se subdivide entre todos los nervios de nuestro cuerpo. Se compone de nervios craneales, nervios espinales, plexos y nervios periféricos. Cuando hablamos de los nervios craneales, son los que cargan los impulsos entre el cerebro, la cabeza y el cuello. El término craneales viene, ¿verdad?, de cráneo. Cráneo lo relacionamos o lo asociamos al área de la cabeza. Se incluye todo lo que sea a nivel de cabeza, cerebro, hasta el cuello, hasta el área cervical.
Cuando hablamos de los nervios espinales, hablamos de los nervios que llevan mensajes entre el cordón espinal, o sea, a nivel de la columna vertebral, y el pecho, abdomen o extremidades. Aquí en los espinales esta división es más abarcadora porque se llevan estímulos y señales a través de nuestras extremidades, brazos, piernas, nuestra área torácica o el pecho, el área abdominal y lo que es el área del cordón, o sea, la columna vertebral. Los plexos son una estructura, ¿verdad?, que trabaja o hace referencia a lo que es un network. Cuando hay un network, hay elementos interconectados unos con otros, pues eso es lo que representan los plexos, es cuando se interconectan diversas partes del cuerpo que permiten funcionalidades de nuestra estructura. Es importante señalar que nuestros nervios trabajan, ¿verdad?, dentro de lo que es esta estructura de plexos o network, pues porque existen varios sistemas del cuerpo que, como ya hemos visto anteriormente a través de las discusiones de clase, los sistemas trabajan interconectados unos con otros, o sea, las funciones de uno dependen tal vez de las funciones de otro, así que es importante que entendamos que a través de los nervios estos funcionamientos son posibles. Existen unos movimientos involuntarios que nuestro cuerpo puede generar que tienen relación directa con algunas actividades voluntarias. Así que es importante que nuestro sistema nervioso se encuentre óptimo en salud, ¿verdad?, en condiciones óptimas para que estas relaciones y estas interconexiones puedan ocurrir de la mejor manera o de la manera adecuada. Los nervios periféricos son los que se encuentran a través de todo el cuerpo y forman lo que es el sistema nervioso autonómico. Aquí les presento cómo se ve el sistema nervioso periférico. Si se fijan, lo podemos comparar como muchos cables. Cuando tenemos muchos equipos electrónicos conectados, tenemos una gran cantidad de cables, ¿verdad? Y podemos ver cómo unos se conectan con otros. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso. Si se fijan, ven cómo viajan los nervios a través de todas las partes de nuestro cuerpo, así que a medida que todos esos nervios viajan y se conectan unos con otros, nosotros tenemos la capacidad de poder ejecutar ciertas actividades. El sistema nervioso autonómico es el que representa el sistema de las fibras nerviosas, son las que se encargan de cargar los impulsos desde lo que es el sistema nervioso central, o sea, a nivel de la cabeza y cordón espinal, hasta el corazón, los vasos sanguíneos, las glándulas, los músculos involuntarios y lo que es el sistema urinario y digestivo, que son los donde se encuentran, ¿verdad?, nuestras actividades involuntarias mayormente. Así que el sistema nervioso autonómico es el que permite que esas actividades involuntarias se realicen en nuestra estructura del cuerpo humano. Y algunas de estas actividades, por ejemplo, son cuando el bolo alimenticio está viajando, ¿verdad? Una vez pasa a la cavidad oral y pasa por lo que es el esófago, llega al estómago y comienza, ¿verdad?, ese proceso de digestión. Y yo les dije que a través de ondas peristálticas, que son movimientos involuntarios, ese bolo alimenticio se va, ¿verdad?, transportando a través de los intestinos, se lleva a cabo el proceso de absorción. Todo eso son actividades involuntarias. Nosotros no necesitamos enviarle una señal a nuestro cuerpo diciéndole tienes que digerir la comida, tienes que pasar el bolo alimenticio por los intestinos para poderlo expulsar lo que el cuerpo nos quiere. No, esto ocurre de manera natural, de manera involuntaria, sin nosotros necesitar controlarlo. Ahora, para que sea posible que nuestro cuerpo lleve a cabo esa función, lo mismo ocurre con el sistema urinario y la producción de orina. Para que nuestro cuerpo pueda llevar a cabo esa función, tenemos que tener, ¿verdad?, nuestros nervios de manera saludable. Los nervios son los que permiten que eso ocurra. Lo mismo ocurre con el transporte de la sangre, ¿verdad?, y del bombeo de sangre del corazón. El corazón sí funciona como una pompa, pero necesita unas terminaciones nerviosas, ¿verdad?, para llevar a cabo ese proceso involuntario, porque nosotros no le damos la instrucción al corazón de que debe latir. Así que a través de los nervios y de esas interconexiones es que es posible que toda esa sangre pase ¿verdad?, a través de todos los vasos sanguíneos del cuerpo, que entonces pase a través de
de los diversos componentes del sistema respiratorio, se puede absorber lo que es oxígeno y se puede eliminar lo que es el dióxido de carbono. Algunos nervios de nuestro cuerpo trabajan única y exclusivamente cuando nuestro cuerpo se encuentra en momentos de tensión, momentos de crisis o de estrés. Eso fue en el caso que les mencioné al inicio de la presentación, cuando nos encontramos con cambios drásticos de temperatura, situaciones de peligro, situaciones de dolor, pues algunos de nuestros nervios trabajan solamente durante esas situaciones. Lo que hacen es que aumenta nuestra frecuencia cardíaca. Por eso cuando pasamos un susto, por decirlo así, cuando nos sorprenden, cuando sentimos dolor agudo de manera repentina, nuestro pulso podemos sentirlo, ¿verdad? Y las palpitaciones las podemos sentir más rápidas porque nuestra frecuencia cardíaca aumenta. A la misma vez que nuestra frecuencia cardíaca aumenta, el cuerpo va liberando y secretando hormonas que permiten que las vías respiratorias se dilaten para que nuestro cuerpo, ¿verdad?, pueda seguir recibiendo una cantidad de oxígeno adecuada. Ahí es cuando tal vez podemos notar que nos encontramos respirando más rápido. Muchas veces podemos hiperventilar, que es ese proceso de respirar bien rápido sin poder, ¿verdad?, retener el aire, como por ejemplo se realiza cuando inhalamos y exhalamos de manera normal. Pues todo eso son señales, ¿verdad?, de que nuestros nervios están trabajando ante situaciones de tensión, de crisis. Les presento con esta imagen no solamente cómo se ve nuestro sistema nervioso en el cuerpo, cómo a través del sistema nervioso autonómico podemos, ¿verdad?, llevar a cabo funciones del cuerpo que envuelven las funciones de otros órganos y de otros sistemas discutidos anteriormente a través de este curso. Cuando hablamos de las neuronas representan una célula nerviosa, o sea, una célula perteneciente al sistema nervioso. Son individuales, o sea, cada una, ¿verdad?, representa una sola unidad. Son microscópicas y estas neuronas tienen la capacidad de poder recibir y decodificar, o sea, interpretar información de manera química y eléctrica. Transmiten esa información a otras células del cuerpo y son las que poseen mayor importancia porque son las que promueven el funcionamiento de lo que es nuestro cerebro. Por eso, tal vez ustedes han escuchado de que dicen que una persona es poco inteligente porque le faltan neuronas. Si no tenemos la cantidad de neuronas, ¿verdad?, que nuestro cerebro, que nuestro sistema requiere, tal vez podamos, ¿verdad?, sufrir algunos cambios en términos del funcionamiento cerebral. Así que personas que pues no poseen, ¿verdad?, el grado intelectual que otras, pues tienen tal vez un funcionamiento de neuronas menor. Ahora vamos a discutir sobre este órgano que tiene el papel protagónico, por decirlo así, no solamente en el sistema nervioso, sino en lo que es la estructura de nuestro cuerpo humano. El cerebro es ese, ¿verdad?, ese protagonista, el que lleva ese papel principal, porque es el encargado de controlar las actividades generales de todo nuestro cuerpo. En un adulto, un cerebro promedio pesa alrededor de unas 3 libras. Nuestro cerebro, a su vez, se divide en dos divisiones, ¿verdad?, generales. Se llaman estas divisiones hemisferios y tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. El cerebro, a su vez, tiene unas partes, ¿verdad? Se divide en unas partes que permiten, ¿verdad?, han permitido a través de los años una mejor comprensión y un estudio, ¿verdad?, más especializado en cada una de estas partes, porque cada una envuelve actividades particulares en lo que es el funcionamiento del cuerpo humano. La primera parte se conoce como el cerebrum o cerebro, es quien se encarga de los pensamientos y sensaciones. También envuelve lo que es nuestra memoria, en la capacidad de nosotros poder pensar, de poder sentir y poder recordar, son posibles gracias al cerebro.
La segunda parte es el cerebelo y esta es la parte que se encarga de coordinar lo que son nuestros movimientos voluntarios. Movimientos voluntarios en nuestro cuerpo son aquellos que, ¿verdad?, requieren que se envíe una señal para que las partes de nuestro cuerpo envueltas en esa actividad puedan ejecutar. El ejemplo que yo les di ahorita de usted poder levantar un objeto, un libro de una mesa, usted para poder llevar a cabo esa función, usted tiene que pensarlo inicialmente, por lo tanto su cuerpo va a emitir una señal que le permite, ¿verdad?, a su extremidad superior, ya sea derecha o izquierda, poder hacer esa actividad y utilizando su sistema motor fino, ¿verdad?, y su sistema motor grueso, usted pueda llevar a cabo esa acción de poder levantar ese objeto, ese libro. El tálamo es la parte que se encuentra, ¿verdad?, encargada del área consciente y sensorial de nuestro cuerpo, o sea, la que nos permite actuar estando, ¿verdad?, utilizando nuestros 5 sentidos o estando conscientes y la que nos permite sentir, ¿verdad?, a través de los 5 sentidos que yo les mencioné antes. El hipotálamo es la parte que se encuentra trabajando con lo que es la parte inconsciente. O sea, cuando nosotros no nos encontramos despiertos, trabaja con lo que es el sueño, con lo que es la temperatura, con lo que es el apetito, lo que son las emociones. O sea, nosotros no necesitamos estar conscientes o estar despiertos para nosotros poder soñar, para nosotros sentir, ¿verdad?, los cambios de temperatura, para nosotros sentir emociones, sentir hambre. Todo eso ocurre a nivel inconsciente. Y una forma de poder comprobar que esto ocurre de esta manera con el hipotálamo es, por ejemplo, cuando nos encontramos, ¿verdad?, con eh, nuestras emociones, nuestro sistema emocional un poco afectado, ya sea pues porque estamos tristes o estamos molestos o por alguna razón estamos frustrados, estamos preocupados, pues a nivel inconsciente, a través de nuestros sueños, ¿verdad? Tenemos una serie de sueños, de situaciones que se relacionan directamente con nuestro estado emocional. Soñamos con situaciones parecidas, si tenemos algo importante al otro día, soñamos que todo nos salió mal, pues porque nos encontramos preocupados y eso, ¿verdad? Esos pensamientos se encuentran presentes a nivel inconsciente, por lo que se presentan situaciones a través de los sueños. Nos puede ocurrir también en términos de el apetito, que tal vez usted en algún momento se ha despertado y automáticamente una vez despierta siente mucha hambre. Lo mismo ocurre cuando tenemos deseos, ¿verdad?, de ir al baño, sentimos deseos de orinar y nos puede pasar que sentimos que, o que estamos soñando que estamos en el baño. Todo esto se relaciona pues porque todo eso se encuentra presente a nivel inconsciente. Aquí en esta imagen les presento esas divisiones del cerebro. Si se fijan, aquí les muestro cómo se ve, ¿verdad?, esos dos hemisferios, izquierdo y derecho. Y en esta otra imagen les presento cómo se va dividiendo cada una de las partes del cerebro. Para efectos, ¿verdad?, de ustedes, no es importante que usted se sepa esto. Esto es meramente una presentación, ¿verdad?, que usted entienda que el cerebro tiene unas partes, cada una dedicadas a diversos tipos de actividades, y que sepa más o menos dónde están ubicadas. En el caso de que usted esté trabajando en una oficina, tal vez de un neurólogo, o que usted esté llevando a cabo la facturación de neurología, pues es importante que esto sí usted le preste un poco más de tiempo, le dedique más tiempo para que usted pueda entenderlo de mejor manera. El especialista que se encarga del estudio, del tratamiento, de los diagnósticos relacionados a condiciones del sistema nervioso se conoce como el neurólogo. Dentro de esta especialidad existen subespecialidades de la misma manera, como ocurre con otras especialidades que hemos discutido anteriormente. El neurólogo trata esos trastornos, condiciones de lo que es el sistema nervioso. También se encarga de prevenir, diagnosticar, tratar, rehabilitar a pacientes que padecen condiciones o enfermedades que involucran tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico y lo que tenga que ver con el sistema nervioso autónomo o autonómico. Existe otra especialidad que pertenece a lo que es el área médico-quirúrgica, se conoce como el neurocirujano.
Este especialista se dedica a tratar, ¿verdad? Y a llevar a cabo procedimientos invasivos, o sea, procedimientos de cirugía que estén relacionados con lo que es el sistema nervioso. Por lo general, un ejemplo bien común de la participación de un neurocirujano es cuando hay pacientes que padecen condiciones de la espalda, por ejemplo, que necesitan, ¿verdad? Una cirugía, pues se envuelve un neurocirujano porque es bien delicado, ¿verdad? Llevar a cabo una cirugía y afectar lo que es el área nerviosa y el funcionamiento de tal vez las extremidades inferiores. Así que un neurocirujano se encarga de tratar lo que son esas condiciones de espalda en caso de que se necesite una cirugía para que pueda asegurarse, ¿verdad? En casi todos los casos el funcionamiento de las extremidades inferiores, de las extremidades superiores, poder utilizar el cuerpo apropiadamente, pues porque si por alguna razón se afectan nervios o se afecta función en términos del cordón espinal, pues el paciente puede sufrir unas consecuencias a largo plazo que puedan ser irreparables. Tratando con lo que es la terminología aplicada del sistema, ya algunas de estas palabras raíces, prefijos, sufijos, ustedes las han visto a través de la práctica de lo que es la terminología médica. Siempre que veamos encéfalo, nos hace referencia al encéfalo, es un componente, ¿verdad?, de lo que es el cerebro, la parte, ¿verdad?, del sistema. También tiene referencia a lo que es dentro de la cabeza. Lo mismo ocurre con las meningo. Meningo se habla de las membranas del cerebro y del cordón espinal. Cuando hablamos de mielo, hacemos referencia a la médula espinal. Neuro, ustedes la han visto ya en otras ocasiones, que nos hace referencia a lo que es un nervio. No nos especifica qué nervio, simplemente hace referencia a que hay algo nervioso. Patía, ya la ha visto anteriormente. Dis hace referencia a algo difícil, algo que no está normal, que es doloroso. Cele es una hernia o una acumulación, ¿verdad? Por lo general, algo que ocurre de manera normal en alguna de la estructura. Cuando hablamos de plejía o plegia con G en inglés, hacemos referencia a parálisis. Hay diversos tipos de parálisis en lo que es la estructura del cuerpo humano. Siempre que veamos el término, el prefijo hemi, hace referencia a que es de un lado o de la mitad. Cuando hablamos de tetra o cuadri, hablamos de una parálisis ya más abarcadora, tal vez total. Así que así podemos identificar, ¿verdad? En el caso de que veamos un diagnóstico que incluya parálisis, podamos entender un poco más de información de lo que se quiere incluir en ese término. Hay abreviaturas que se, ¿verdad?, relacionan directamente al sistema. CVA es un accidente cerebrovascular, a pesar de que tiene, ¿verdad?, una parte que se asocia a lo que es el sistema cardiovascular, porque hay vasos sanguíneos, o sea, hay flujo de sangre en el área vascular. Ocurre a nivel del cerebro, por lo que afecta el funcionamiento del sistema nervioso. Esto es lo que se conoce también por ahí como un derrame cerebral. Hay, ¿verdad?, unas hemorragias, unos flujos de sangre anormales que provocan, como parte de los resultados, la consecuencia es que se afecte lo que es el sistema nervioso y la actividad cerebral en los pacientes. Una abreviatura común para este sistema es el ECG, eso es un electroencefalograma, perdón. Eso mide, ¿verdad?, a través de electricidad la función del encéfalo, o sea, del cerebro. Aquí les presento en esta imagen, ¿verdad?, cómo se ve los padecimientos de parálisis en términos de el cuerpo. Cuando hablamos de una hemiplegia, hablamos de parálisis en una mitad del cuerpo. Si nos fijamos, puede haber un área del cuerpo, un lado afectado. Cuando hablamos de paraplegia, hablamos de que existe una parte parcial, paraplegia, que por ejemplo las extremidades inferiores no funcionan. Esta persona no puede caminar, no puede mover de su cintura hacia abajo. Por el otro tipo, ¿verdad?, de parálisis es cuadraplegia o tetraplegia, que es cuando ya casi todo el cuerpo no tiene la capacidad de moverse o de controlarse, o sea, de lo que es el cordón espinal hacia abajo
nuestro cuerpo no puede funcionar. Y esas son personas que se encuentran, ¿verdad?, postradas en cama porque no pueden llevar a cabo movimientos no solamente de las extremidades inferiores, tampoco pueden controlar nada de lo que es sus extremidades superiores, sus brazos, su área torácica, nada.